Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Hoy tenemos un programón, como siempre, con una invitada de lujo, una profesional de primera, con quien vamos a compartir de temas importantes que tienen que ver con la Defensoría de los Derechos Humanos, con las garantías constitucionales que tienen que hacerse valer acá en el país, cómo marcha la gestión de una importante institución como es el CONAPRED. Y, por supuesto, un tema que ha causado impacto en las últimas horas cuando hemos visto a familiares de personas detenidas, de personas que están en prisión en los diferentes centros penales del país, protestar por las condiciones que aseguran ellos son inhumanas y se está violentando las garantías precisamente constitucionales acá en estos lugares. Para platicar, para poder profundizar sobre estos temas, tengo la oportunidad de dialogar hoy con la abogada Glenda Ayala, comisionada de CONAPRED, que es el Mecanismo Nacional de Prevención. Qué gusto saludarla, abogada, ¿cómo está? Mucho gusto, gracias y buenas por la invitación, ¿verdad? Agradezco que se le dé este espacio al Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y poder dialogar sobre estos temas que son de interés nacional e internacional. Ok, quisiera comenzar en cuanto a que nos ponga en auto, como dicen ustedes los abogados, en relación a cómo marcha la institución, porque una de las situaciones graves que tenemos en el país es el debilitamiento institucional, pero entiendo que acá tenemos una dinámica importante, una dinámica que va orientada a precisamente fortalecer las acciones. Okay. En principio, el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura está con un sustento jurídico en base a una ley emitida mediante decreto legislativo que establece en su artículo 2 y 7 la independencia que debe de tener la institución para poder actuar en el tema de prevención de tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes. El que 3 comisionados que hayamos sido nominados por diferentes instituciones, tanto el Ejecutivo como el Legislativo y sociedad civil, implica que debe de haber un equilibrio en este tema de la independencia para poder adoptar decisiones que tienen que ver con el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Actualmente integramos el comité 3 comisionados que estamos terminando nuestro periodo en septiembre de este año. Terminamos el primer periodo y que de alguna manera durante todo este tiempo hemos tenido grandes desafíos por el tipo de institución que tenemos, que es una institución, como lo he dicho, con una estructura legal independiente, pero que en el funcionamiento pues de alguna manera siempre hay algunos ataques, ¿verdad?, a la institución, en donde hemos podido pues salir en algunos casos avantes, en otros casos pues seguimos haciendo la lucha, porque creemos y confiamos en que el Estado, en que la sociedad amerita contar con una institución que sea independiente, objetiva y beligerante para la toma de acciones concretas en materia de prevención de tortura. Y yo creo que ese es un aspecto importante que le cuesta entender quizás a los que están administrando el Ejecutivo o los que están en el poder, y es el hecho de que ustedes como institución tienen que ser independientes e independientes de verdad, o sea, tienen que ser independientes de verdad, sobre todo porque lo que tienen que garantizar es el respeto a los derechos humanos. Y entiendo porque parte de los ataques que uno escucha en relación a esta institución es que ustedes defienden delincuentes, que ustedes defienden a personas que se dedican a lo ilícito. Algo que me parece a mí muy fuerte, sobre todo también porque escuchaba en las últimas horas al subdirector del Instituto Nacional Penitenciario cuestionar a las personas que protestan también, cuando es un derecho constitucional el poder protestar. Y yo quisiera que me profundizara sobre ese tema. ¿Cuál es la función del CONAPRED? ¿Y qué es la función primordial y profunda en cuanto al respeto a los derechos humanos? La función principal del Mecanismo Nacional de Prevención es realizar visitas como mecanismo de prevención. La visita a todos los centros de detención, ¿verdad?, postas policiales, centros de menores, y lugares como asilos de ancianos donde estén personas de alguna manera recibiendo asistencia, son competencia de la vigilancia que debe de ejercer el Mecanismo Nacional de Prevención. ¿Qué es lo que hace el CONAPRED en las visitas? Observar condiciones de trato,
documentar situaciones que de alguna manera violentan derechos fundamentales o que están poniendo en peligro la salud, la vida de las personas que se encuentran en condición de detenida, indistintamente si estas personas pertenecen a alguna organización delictiva o pertenecen a cierto grupo de privados de libertad. Para el Mecanismo Nacional de Prevención, todas las personas recluidas tienen derechos fundamentales que la Constitución y los tratados internacionales ya establecen. Luego de la visita, el mecanismo levanta un informe. Este informe va implícito de varias partes. La primera parte, la observación, qué fue lo que se determinó. Si en el hallazgo, si en la visita se encontró un hallazgo de que hay una acción que da lugar a investigar un posible acto de tortura, pues es remitido debidamente documentado con lo observado al ente correspondiente, que en este caso es el Ministerio Público, para que éste proceda a su investigación y posible sanción o presentación del requerimiento ante los órganos competentes. Es importante mencionar que la reforma penitenciaria integral que se ha dado en los últimos 6 años, del 2012 para acá, en donde ha cambiado todo el marco normativo, ¿verdad?, reviste que los funcionarios debemos de estar empapados de lo que establecen las normas, tanto la ley del sistema penitenciario, los tratados internacionales y los reglamentos que Honduras ha suscrito sobre esa materia. Uno de los principales desafíos que hemos encontrado es que los centros penitenciarios no están siendo dirigidos por las autoridades que se encuentran ahí dentro del centro, sino que están recibiendo directrices fuera de los centros penitenciarios, que muchas veces estas directrices contravienen lo que establece la ley del sistema penitenciario nacional, sus reglamentos y tratados internacionales. No lo dice la abogada Glenda Ayala, lo dicen también las resoluciones emitidas por los jueces de ejecución de las secciones de San Pedro Sula, de Tegucigalpa, en donde preocupa el claro y franco incumplimiento a las decisiones judiciales. El juez de ejecución, dentro de sus competencias constitucionales, tiene la ejecución de lo juzgado. Y dentro de esa ejecución de los juzgados y la garantía de velar por los derechos de estas personas privadas de libertad, contempla también la vigilancia y control de la correcta aplicación de las normas que regulan el régimen penitenciario. Situación que en la práctica se está dando porque hay jueces que están emitiendo resoluciones judiciales en donde están estableciéndole a la autoridad penitenciaria qué abusos o qué violaciones se están dando y no están siendo acatadas por las autoridades del sistema penitenciario, lo cual pues sí es preocupante, porque esto degenera en lo que ayer encontramos, ¿verdad?, a familiares de privados de libertad manifestarse por las condiciones de trato. Pero eso, hay jueces que lo comunican entonces, o sea, hay operadores de justicia que están en pleno conocimiento del tema y lo denuncian, lo reportan. Y lo han desarrollado, lo han establecido a través de una resolución judicial. No son jueces que van, hacen visita, platican y dan observaciones, no. Lo han establecido a través de decisiones judiciales que este mecanismo ha recepcionado también en un trabajo conjunto, porque parte de ese trabajo el mecanismo cuenta con un consejo consultivo. El Consejo Consultivo es un órgano asesor del Mecanismo Nacional que está integrado por jueces de ejecución, está integrado por el CONADE, está integrado por la Fiscalía de Derechos Humanos y hay un representante de sociedad civil. Estas personas, estos funcionarios que son los órganos asesores del mecanismo, establecen un trabajo coordinado para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. En el caso que nosotros hemos observado, ¿verdad?, este claro incumplimiento, hay resoluciones de jueces en donde han ordenado que se abstenga de ingresar a más privados de libertad por las situaciones graves de hacinamiento que establecen. Hay jueces que han ordenado que cesen las violaciones de aislamiento prolongado de privados de libertad, que también nosotros lo hemos documentado. Hay resoluciones que han ordenado que se garantice el derecho a la salud que tienen los privados de libertad, a la salud del más alto nivel, tal y como lo establece el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ¿verdad?, que todos, sin distingo de condición, tenemos derecho al derecho a la salud, que debe de adecuarse, condiciones adecuadas de seguridad. Pues estamos conscientes que el Estado tiene un desafío para establecer el equilibrio entre la seguridad y la garantía de los derechos fundamentales. Ahora, yo le pregunto categóricamente, ¿hay violaciones o no hay violaciones de los derechos humanos de estas garantías en los centros penales del país? Desde el primer momento en que una persona es incomunicada
de su familia y es desarraigada, sin posibilidad alguna de tratamiento, rehabilitación y reinserción, podemos pensar que no estamos en el lugar correcto de lo que establece la ley del Sistema Penitenciario Nacional, la Convención contra la Tortura, y sobre todo cuando miramos que un aislamiento prolongado está generando serias afecciones a la psiquis de la persona, porque se han hecho estudios. De hecho, en administraciones pasadas se hizo un estudio cuando recién se inauguró el Centro de Máxima Seguridad aquí en Tegucigalpa, y se hizo un estudio técnico, científico, de los efectos que provoca el aislamiento en una persona. Estos efectos pues nosotros los estamos viendo con mayor frecuencia en las personas que se encuentran en estos centros de Ilama, Moroselí, los que están recluidos en máxima seguridad en Támara. Entonces aquí es un llamado para ver cómo es que nosotros debemos de aplicar la ley que establece ya cuáles son los derechos fundamentales de cada privado de libertad. Los familiares, pues, en muchas veces, pues, se han sentido impotentes ante presentar cualquier cantidad de requerimientos a las autoridades penitenciarias sin obtener de estos una respuesta dentro de un plazo razonable. El derecho de petición es un derecho constitucional. Nosotros inclusive hemos emitido recomendaciones, las recomendaciones que el mecanismo ha realizado al Instituto Penitenciario. ¿A qué puntos en específico? Específicamente al derecho a la alimentación, adecuada, balanceada y suficiente, tal y como lo ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los familiares dicen, bueno, nos decían en las últimas horas, arroz en mal estado, frijoles en mal estado, pollo en mal estado. ¿Cuál debería ser la dieta que garantiza el proceso? Bueno, en principio, el instituto siempre establece en sus declaraciones que se cuenta con personal de nutricionista para garantizar. Creo que a la vista y paciencia de todos está, ¿verdad?, que el dar o proporcionar como dieta frijoles y arroz, pues no necesitamos de un nutricionista para que nos diga que solo eso hay para comprar. Y estamos conscientes de nuestra realidad nacional. Muchas personas podrían decir, bueno, hay muchos niños que no tienen que comer, ¿verdad? Pero lo importante aquí es ver la condición en la que se preparan los alimentos. Nosotros hemos hecho visita a los centros en donde hemos visto el alimento y tenemos documentadas las condiciones en las que los alimentos han llegado a los privados de libertad, en una pésima presentación, una mala cocción, una cantidad insuficiente y sobre todo personas con serios padecimientos, y es una situación grave la que se está viviendo a lo interno con estas personas. Sí es importante que se creen mecanismos de control, porque por un lado nosotros podríamos ver que el Instituto Penitenciario cuenta con un presupuesto suficiente para brindar una alimentación adecuada, balanceada y suficiente, tal y como lo ha recomendado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ayer les dijo que no tenían pisto, entonces, que no tenían dinero para poder como darles un menú ahí como que de mejor calidad, que no tenían presupuesto. Y lo que hemos observado nosotros es que en algunos centros con el mismo presupuesto hay mejores condiciones en las que se preparan los alimentos. Entonces es como verificar que se cree una comisión, que nosotros eso es lo que estamos pidiendo como mecanismo, que se cree una comisión que supervise desde principio hasta la entrega de los alimentos a los privados de libertad, para verificar en qué condiciones esta alimentación está llegando, que se haga una clasificación y que se respete a los médicos. Si un médico le dice que esta es una persona diabética que no puede consumir arroz y frijoles, pues que se le garantice, si no puede el instituto, que se le permita a la familia que llevar esta dieta para que de alguna manera esta persona no se vea deteriorada grandemente en su salud. Creo que es un derecho humano que todas las personas tenemos. Bueno, que es otra de las limitantes, el poder ingresar alimentos también. Entiendo que les ponen un menú en específico. Las familiares nos explicaban un pedazo de manzana, un pedazo de pera, y así, que no les permiten ingresar chicharrones, que no les permiten ingresar carne, etcétera, etcétera, cosas de este tipo. ¿Cómo lo evalúan ustedes como institución? Nosotros realizamos visitas, en los días de visitas, con las juezas de ejecución, tanto de Tegucigalpa como de los que son competentes en Ilama, Moroselí,
y hemos observado que no hay un criterio unificado de qué alimentos son permitidos. De hecho, hemos encontrado en algunos centros que dicen, bueno, de tal marca, de tal agua va a ingresar y de esta marca no va a ingresar. Desconocemos las razones porque hasta ahorita no hay un protocolo de atención a familiares dentro de los centros penitenciarios, o por lo menos miramos que en un centro funciona de una forma, en otro centro funciona de otra forma. Un día hay posibilidad de permitir, un día le dejan pasar una bolsa de semita, en la semana siguiente solo le dejan pasar 3 semitas, o no le dejan pasar pan de semita, sino que le dejan pasar pan tostado. Desconozco las directrices que vienen para este tipo de regulaciones, pero sí es importante establecer que a través de esto se está generando graves atropellos a la familia. Hay persuasión, pasan por un proceso de requisa, y este proceso de requisa permite de alguna manera detectar si una persona lleva o no lleva algún objeto de uso prohibido o una sustancia ilícita que pueda desembocar en la imputación de un delito, pero esa no es la regla general. ¿Cuántos son los usuarios del sistema penitenciario nacional? Cualquier cantidad de personas, y los usuarios del sistema penitenciario nacional, todos se les va a ser juzgados de la misma manera por un acto que cometió una persona. Entonces ahí es donde nosotros queremos hacer una reflexión de cómo estamos generalizando el problema, porque una persona intentó llevar un objeto prohibido, entonces hay que aplicar una sanción a esta persona, pero no hay que ensañarnos con la demás población que llega, ¿verdad? Con una señora de la tercera edad que no se le permite llevar pues alguna comida para compartir con su hijo y que sabe que las situaciones adentro son unas situaciones duras. Ahora, a manera en paréntesis, hablar en beneficio de los privados de libertad para las autoridades es como ponerse del lado de los criminales, es como ponerse del lado de los malos, es como ponerse del lado de aquellos que han cometido los ilícitos y que no puede ser que nadie salga al paso para poder defenderlos. De hecho, han estado cuestionando estas movilizaciones de las últimas horas, argumentando que son financiadas, argumentando que son sectores complejos, quienes están organizando y movilizando a estas personas. Y bueno, yo le escucho hoy a usted acá hablar con mucha propiedad en relación a ese tema, y usted es autoridad y usted vela por la garantía de los derechos constitucionales y de los derechos humanos. ¿Cómo evaluar ese tipo de conceptos que maneja la autoridad? Es importante mencionar que el proceso de criminalización está a la orden del día, ¿verdad? En las instituciones del Estado no es menos cierto de que no se está criminalizando el que de alguna manera se mire objetivamente el problema desde la situación que está pasando. Inclusive nosotros acabamos de sostener una reunión con el responsable de la Fuerza Antimaras y Pandillas, y nos hablaba y nos exponía la situación que pasa en los temas que son imputables al trabajo que realiza. Entonces, pero nosotros, si bien es cierto, como mecanismo de prevención, hemos tratado por todos los medios, ¿verdad?, de hacer una alerta temprana a las autoridades para evitar que se den estos casos en donde desembocan estas movilizaciones. Al tener nosotros un caso de una persona que falleció en un centro de detención o que falleció posterior a un centro de detención a recibir una asistencia, hemos estado en esos centros penitenciarios y sabemos las dificultades graves que enfrenta una persona para poder tener acceso a un médico, para poder tener acceso a un tratamiento. Hoy por la mañana se desplazó el equipo de denuncias al Hospital Escuela a atender un caso de una persona que perdió la cita de su cirugía por falta de que no se remitió a tiempo, y está esta persona en el Hospital Escuela con graves padecimientos de un apéndice que tiene, que ya está a punto de reventársele. Si a esta persona, por una falta de diligencia de las autoridades, surge un percance en su vida o se ve menoscabada su vida, hay una responsabilidad. Los delitos en este país se cometen por acción y por omisión. ¿Cuándo se comete una omisión? Cuando el que tiene el deber de cuidado omite ese deber de cuidado y esto causa un resultado. Entonces, de alguna manera es importante, y esto no se trata de que la autoridad deba de parcializarse con los delincuentes o que estemos, se trata de que son personas humanas que tienen derechos igual que nosotros, igual que usted, igual que todos en este país. Y que, si bien es cierto, están siendo investigados por la comisión de un delito, que muchos de ellos ni siquiera son responsables porque están en proceso de investigación,
pero no tienen derecho a que su nivel de vida o si su condición de vida no sea asistida como una persona común y corriente en este país. Creo que todos tenemos ese derecho a acceder a una salud adecuada y que si se garantiza ese derecho a una salud adecuada, entonces si no se garantiza, entonces que tengamos la posibilidad de poder que las familias apoyen. Hay casos en donde las clínicas de los centros penitenciarios ni siquiera cuentan con una aspirina. Lo hemos constatado, nadie nos lo ha contado, lo hemos constatado a través de las múltiples visitas que hemos desarrollado. ¿Es culpa del médico? No, no es culpa del médico. Y entonces, el privado de libertad, vamos a dejar que se muera porque no hay medicamento. Creo que no esa es la finalidad que se busca, ni con la detención, cuando una persona está procesada que conserva vigente su principio de presunción de inocencia, ni aún estando condenada, porque ya ha sido encontrado responsable. Creo que todos debemos de apoyar y fortalecer el trabajo que se está haciendo. Actualmente había un serio problema que nos lo comunicaron en ILAMA, no había en el país tratamiento para tratar la tuberculosis. Es una situación grave que nos preocupa. ¿Por qué? Porque si se descontinúan los procesos de tratamiento, ¿qué es lo que se hace? Que la enfermedad se vuelve un MDR, que es un multidrogo resistente, y hay mayor condición para que propague la enfermedad dentro del centro. Entonces, no es un problema solo exclusivo este problema de la falta de medicamentos de TB del centro penitenciario, sino que nos mostraron los médicos y nos dicen, mire, ni en el país hay. Entonces, estas deficiencias las encontramos nosotros en todas las instituciones, pero lo que queremos es que haya una mayor apertura para que las personas que se encuentran privadas de libertad, que están en una condición de inamovilidad, porque el que está libre puede buscar una alternativa, pero el que está privado de libertad, que depende directamente de una autoridad, pues su vida, inclusive su seguridad, su salud y todo lo que deviene de ello, está supeditado a la autoridad penitenciaria. Escuchábamos el caso, el testimonio de una madre que nos contó ayer que le capturaron a dos de sus hijos, no sabía dónde estaban, resulta que estaban en el pozo, uno de ellos se murió según su relato porque le entró agua a los pulmones y que no recibió atención médica en tiempo y forma, y que ya una vez que tomaron la decisión de trasladarlo a Tegucigalpa ya perdió la vida en pocas horas. Por ejemplo, casos como este tienen que quedar en la impunidad. ¿Cuál es el protocolo que tiene que activarse? Bueno, el mecanismo nacional, en el caso de la persona que murió, él está dando seguimiento a estos casos de muerte bajo custodia, porque sí consideramos que no solo deben de ser una estadística más para el Estado, se deben de investigar para ver cómo es que una persona llega a prisión, tiene un padecimiento y luego pierde la vida. Hay un responsable o muerte natural, como se suele decir, ¿verdad? En un proveído de autopsia no hay muerte natural, ¿verdad? Habría que investigarse las causas. Es más, el protocolo establece que todas las muertes bajo custodia deben de ser investigadas para determinar cómo se llegó a ese deterioro, porque una persona puede tener asma y puede estar libre y no va a morir de un asma, pero si es un asma que no se manejó bien, o es un asma que se descuidó o que se le retrasaron los procesos para su inhalador y esto trajo como consecuencia la muerte, entonces yo sí creo que todos estos casos deben de ser investigados por la Fiscalía. Es más, el mecanismo está documentando todas estas muertes bajo custodia para que el ente encargado de investigar pues investigue quién es el responsable, ¿verdad? Si hubo una omisión de las autoridades, pues entonces que se investiguen esas omisiones y que se deduzcan las responsabilidades correspondientes. Ok, un par de temas para cerrar este tema. Primero, el acceso de familiares. Particularmente suena dramático, y es dramático cuando se trata de mujeres o de muchachas que van a ingresar a los centros penales. ¿Cuál es el protocolo que se establece? Porque en los testimonios que escuchamos en las últimas horas señalaban de que tienen que subirles las camisas, les bajan la ropa interior, las palpan, etcétera, etcétera, las tocan. ¿Cuál es el protocolo que establece, cuál es el protocolo ideal para este tipo de procedimientos? Bueno, nosotros contamos con una ley que establece el derecho a la visita. De hecho, la Constitución de la República manda que la familia está bajo la protección de la sociedad y del Estado, que todos tenemos la obligación de respetarla y protegerla. El reglamento general habla de cómo debe de hacerse las requisas
o los registros a las personas que visitan los centros penitenciarios. Y estamos conscientes de que muchos de esos solo están legitimados única y exclusivamente para hacer un registro palpado externo sobre las ropas. Nunca debe de haber un desprendimiento de esta ropa, o lo que es peor, realizar actos que tengan que ver o que sean invasivos a la dignidad de la persona. ¿Sí ocurre? Sí está ocurriendo. O sea, que les bajan la ropa interior y sí las tocan. Hay personas, inclusive nosotros hemos ido a los procesos de visita y hemos visto cómo en algunos casos hay desprendimiento de ropa, y esto sí nos preocupa. Inclusive en los procesos de registro a los menores, a los niños, usted va a Támara y lo presenciamos, no solo yo, sino que también las autoridades judiciales, los jueces de ejecución, los procedimientos que se están siguiendo para eso. Entonces, esta situación es preocupante porque se está violentando la dignidad, el derecho a la intimidad de cada persona. Y otro hecho también bastante preocupante es que, por ejemplo, en estos centros, en el AMA, se cuenta con un escáner. Entonces, la idea de que el escáner funcionara es que iba a ser menos invasivo a la dignidad de la persona. Entonces, ¿de qué sirve que estemos creando o buscando estructuras o condiciones para el ingreso de las personas si estamos observando de que igual se están violentando derechos humanos? Si la alimentación pasa por un escáner, hay necesidad de que los perros olfateen la comida. Entonces, yo creo que son procesos y protocolos que deben de crearse y que se están aplicando, pero que están aplicando al margen de lo que manda la ley y el reglamento, porque la ley le establece, el reglamento general, cómo es el proceso de requisa. Dice palpación externa, y definitivamente debe de hacerse bajo las condiciones y si es femenina, por el personal femenino. ¿Qué es lo que está pasando que nos preocupa? Que muchas de las personas denunciantes dicen, mire, a mí supuestamente me revisó una persona femenina, pero qué raro que ese día no andaba ningún femenino, como todos andan encapuchados, entonces desconocen si la persona que le está registrando es o no femenina. Entonces, son situaciones que el mecanismo ha encontrado y no es situaciones que la gente nos ha venido a contar. Lo hemos constatado a través de las visitas que hemos hecho como mecanismo de control, ¿verdad? Que son parte de los informes que el mecanismo presenta, no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Muy bien, cerrando este tema, ¿las visitas conyugales son permitidas o no son permitidas? ¿Se dan o no se dan en estos centros de máxima seguridad? Sí se dan, son permitidas según la ley, ¿verdad? Pero que hay restricciones para su obtención, también las hay. Que hay mucho abuso. De hecho, en la antepenúltima visita que nosotros hicimos, observamos el proceso de ingreso, personas que solo 10 minutos en una visita íntima, cuando la ley establece que hay un mínimo de 5 horas y que no les dejan pero ni media hora estar con su pareja, lo cual me parece también un atentado al derecho al respeto de la vida familiar. Otro de los temas es que nosotros también hemos informado, porque las personas que tienen visita íntima, inclusive han sido publicados sus nombres por las páginas, las redes sociales, el Facebook. Nosotros hemos recepcionado denuncias de personas que dicen, mire, abogada, que de la página del instituto me informaron que tenía visita íntima tal día y mi jefe pues me despidió del trabajo, porque él no sabía que mi esposo o mi pareja estaba privada de libertad. Entonces, pero, o sea, sí, yo creo que... A ver si me lo cuenta otra vez. De la página oficial del Instituto Nacional Penitenciario parece que María Pérez... Listado de personas que tienen visita conyugal en el centro penitenciario de Ilama. Y lo postean en la página. Y lo postean y ponen nombres y con números de identidad. ¿Y a quién va a ver? No a quién va a ver, sino que el nombre de la persona, del visitante y el número de identidad. Entonces, son situaciones que de alguna manera están causando excesos y que nosotros miramos que no están establecidas. El nivel de comunicación está establecido. Y los espacios físicos, porque nos decía una de las protestantes que les dejan la puerta abierta, que es uno de los problemas que tienen, por ejemplo, en una de las cárceles de máxima seguridad, que les dejan la puerta abierta y que, bueno, todo el personal penitenciario está viendo, pues. Nosotros lo que observamos es que hay cuartos que son insuficientes. Estaban funcionando 15 cuartos y había un promedio de más de 60 personas esperando a una visita íntima. Esto implica que si solo se ha destinado un día para determinado grupo de personas, no se va a dar abasto el tiempo. Para dar respuesta a eso, la ley establece que
los días de visitas pueden ser al menos 2 días a la semana, que significa que el Consejo Técnico Interdisciplinario, al tener las condiciones de alojamiento, puede habilitar más días a la semana. Claro que el habilitar más días de visita a la semana implicaría redoblar más la vigilancia, la seguridad y todo lo que tenga que ver, pero habrían menos violaciones a derechos fundamentales como el derecho al respeto de la vida familiar, que es uno de los derechos que se está violentando. Entonces solo es un día. Solo es un día. Y se congestiona porque un día es para un grupo y o sea, una pareja tiene visita íntima cada 15 días. Okay. ¿Verdad? Porque hay 2 grupos que se han identificado para que no haya ningún problema en cuanto a la seguridad. Entonces, pero miramos que es insuficiente. De hecho, nosotros estuvimos y en esa visita que nosotros estábamos observando el proceso y el protocolo que se estaba siguiendo, las personas solo tenían ni 10 minutos y ya estaban de fuera. Al parecer les apagan la luz, nosotros lo observamos, apagan la luz y a los 10 minutos la luz se vuelve a encender y es que van a abrir la puerta. Entonces, inmediatamente ellos tienen que estar atentos porque al encenderse la luz les abren la puerta y muchos de ellos, si no se han cubierto entonces están ahí así pues en su intimidad, pues, desnudo. Entonces estos protocolos no están siendo ejecutados, si los existen, están siendo ejecutados al margen de lo que establece la ley y el reglamento y sobre todo las convenciones internacionales de las que Honduras pues ha suscrito en esta materia. Eso en el caso de los varones, que usualmente es lo más impactante. ¿Cómo está en el caso de las mujeres? ¿Pueden recibir tranquilamente? Creo que ahí es un poco más flexible. En el caso de las mujeres es importante que lo toca, es un tema que a nosotros nos preocupa grandemente porque a nivel del Estado no hay una política para tratamiento de personas del sexo femenino privadas de libertad. De hecho, es una población, si usted va al centro penitenciario de Penfas, de más de 800 privadas de libertad y las condiciones las condiciones de trato y las condiciones de alojamiento son bastante lamentables para las mujeres. Hemos visto cualquier cantidad de problemas que se han reflejado al interno, problemas en condición de salud, problemas en condiciones de encierro prolongado, problemas en condición de falta de desarraigo. La mayor parte de personas que fueron trasladadas de San Pedro Sula totalmente desarraigadas de sus hijos, de su familia. Por lo general nosotros sabemos que vivimos en una sociedad en donde la madre constituye un pilar fundamental del hogar y hay cualquier cantidad de familias que están desarraigadas por esta situación de traslado de San Pedro Sula hacia la ciudad de Tegucigalpa. No hay condiciones, no se crean condiciones. La penitenciaría de Penfas, miramos que en la última visita tuvimos que recomendar de urgencia se facilitara un vehículo en condiciones dignas para transportar a estas personas. El traslado de privados de libertad ya establece las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, cómo debe ser el traslado. Y nosotros tenemos documentado en que a las 5 de la mañana las van a traer en un camión, que ese camión está hasta sin toldo, y hay personas que hasta tienen problemas y grandes dificultades para subirse a ese camión y aparte de eso ellas tienen que hacer una ruta. Si ellas van al hospital escuela tienen que pasar dejando a todos los demás comida en todos los demás lugares para llegar hasta el hospital escuela. Si consideramos que este trato que se está dando a las mujeres no es un trato adecuado y por ser mujeres debería de revestir mayor preocupación por parte de las autoridades. Sí hemos recomendado y hemos hecho muy insistentes y consistentes en el trato que se debe dar a las mujeres. De hecho, hay resoluciones también emitidas por la jueza de ejecución de aquí de la ciudad de Tegucigalpa, en donde le ordenan a las autoridades que se dé cumplimiento a las reglas de Van Gogh que establecen, ¿verdad?, la mayor garantía para la privación de libertad de las mujeres, las cuales pues miramos que en la práctica se ve muy difícil de ejecutar. En la penitenciaría no cuenta con un vehículo adecuado para transportar a las mujeres. En muchos casos hemos observado que también nos preocupamos por otros centros como Ilama y Moroselí, en proveer de una ambulancia, en proveer de una vans pero en el caso de las mujeres usted va a Penfas, no tenemos una ambulancia, no tenemos un medio de transporte adecuado para trasladar a estas mujeres. Y esto lo hemos visto que lejos de venir
falleció una persona por falta de asistencia médica adecuada en el momento, ¿verdad? Tuvo un paro respiratorio cuando iba a la altura de la penitenciaría de Máxima, y si se hubiese tenido un vehículo, porque una de las situaciones que nosotros denotamos al momento de investigar, si se hubiese tenido un vehículo, esta persona hubiese sido trasladada con mucho mayor diligencia tiempo atrás. Entonces sí necesitamos que hayan condiciones para que este tipo de sucesos no ocurran y que no hayan estas violaciones reiteradas a derechos fundamentales. Abogada, hay un montón de personas sin sentencia en los centros penales. Esto provoca hacinamiento. Yo creo que también el papel de la Corte Suprema de Justicia es importante en este tema, porque la mora es elevadísima. Uno se encuentra casos, periodísticamente hablando, de personas que no tienen sentencia y llevan 5 años, llevan 7 años, les agarra 10 años y nunca los sentencian, hombre, y de repente son inocentes. Y de repente enfrentan la justicia y se dan cuenta que no cometió el delito, pero ¿quién va a resarcir ese daño? Por un lado, que me parece a mí lo más dramático, y segundo, que generan hacinamiento en los centros penales del país. Nosotros nos preocupa grandemente este tema de la mora judicial, como queramos llamarle, pero en muchos casos, y hay un caso que nos preocupa porque los jueces, por ejemplo, de la sección judicial de San Pedro Sula, han establecido cualquier cantidad de juicios que se han caído por no trasladar al privado de libertad sus audiencias. Entonces, esto no solo es el tiempo, porque esto implica una reprogramación de audiencias, una alteración a todo el proceso. Igual aquí en Tegucigalpa, eso es uno de los comunes denominadores, ¿verdad? Usted va, cuando le tocaba mire que me iban a llamar hoy, pero no me llamaron, no hay vehículo, abogada, se dañaron. O sea, el tema del acceso a la justicia en estos centros penitenciarios está cada día más quebrantado. Nosotros sí consideramos que se debe hacer un esfuerzo importantísimo por parte del Estado, ya que se tienen los recursos a nivel del Instituto Penitenciario, a nivel de la tasa de seguridad, de que se deben de provisionar condiciones de transportes adecuadas para que los juicios, los procesos no se caigan, porque si no, entonces imagínese una persona que la trasladen de Moroselí a una audiencia a San Pedro Sula y que el privado de libertad no llegue a su audiencia y tengan que reprogramar la misma, implica que hay que devolverlo, implica que hay que agendar nuevamente y el tiempo va pasando. En muchos casos hemos observado que esa prisión preventiva tiene todas las características de pena anticipada. Y cuando la ley, el Código Procesal Penal en el 191 es claro que dice que cuando la prisión preventiva adquiera características de pena anticipada, deberá procederse a la excarcelación o al juez de ejecución a notificar al juez que está conociendo la causa para que proceda a la excarcelación. Entonces esto sí nos preocupa, porque imagínense la cantidad de casos en donde están en este radio de acción, ¿verdad? Y por falta de acceso. Creo que se deben de crear mejores condiciones, debe de existir un mecanismo de comunicación entre operadores de justicia. Me decía un director, mire, tal día remití a esta persona a Ceiba y hoy me están pidiendo otro para Ceiba. Entonces debe de tener tanto el Instituto Penitenciario como el Poder Judicial un mecanismo de comunicación eficaz que permita que a través de este departamento de de comunicación poder informarse y comunicarse con los directores de los centros, que exista a nivel de cada centro penitenciario un método de comunicación. Si usted va a estos centros penitenciarios, yo le mando un mensaje a el director del centro penitenciario de Ilama, por ejemplo, tiene que respondérmelo hasta en la noche o hasta más tarde que salga del centro, porque no hay una comunicación directa ni efectiva, lo cual provoca en este tipo de... Es una condición que coadyuva en este tipo de retrasos injustificados. Bueno, vamos a estar pendientes de ver cómo evoluciona esta situación, que es grave, es delicada. Las protestas van a continuar si no mejoran las condiciones de los privados de libertad. Estamos cerrando, tenemos ya algunos minutos antes de cerrar el programa y no quiero desaprovechar la oportunidad para consultarle en relación, sé que recién llega de un importante cónclave que se ha desarrollado en Europa, entiendo que en Milán, en Italia, y me gustaría que compartiera con nosotros esa experiencia. Es importante que el pueblo hondureño conozca que en representación hondureña, que pues bueno, bajo su responsabilidad estuvo, pues se tuvo resultados importantes. Sí. Bueno, el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura fue invitado por una organización, IDLO, que es una organización intergubernamental,
en donde se nos invitó precisamente para que fuéramos a dialogar un poco sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de mayor vulnerabilidad y sobre todo cómo recobrar la confianza de las instituciones del Estado en la ciudadanía, cómo la ciudadanía puede recobrar la confianza. Es un tema bastante difícil, puesto que sabemos, ¿verdad?, que uno de los más grandes retos que tenemos todas las instituciones estatales es el recobrar la confianza, el ser funcionarios que estamos al servicio de la ciudadanía y no al servicio de una determinada clase, y que tenemos que dar resultados. Creo que la mejor forma en la que nosotros podemos recobrar la confianza de las instituciones del Estado es que brindemos un servicio en favor del pueblo y sobre todo en favor de las poblaciones que se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad. Agradecemos enormemente, ¿verdad?, a IDLO, que tuvo la gentileza de compartir e invitar al mecanismo, con quienes actualmente estamos teniendo una muy buena coordinación de trabajo. Tenemos una mesa técnica en la ciudad de San Pedro Sula, interinstitucional, y también aquí en Tegucigalpa, y estamos realizando labores de formación para funcionarios, operadores de justicia, que contribuyan a fortalecer las capacidades de cada uno de los funcionarios para brindar un mayor servicio o un servicio que esté o que revista mayores garantías de protección a los derechos humanos. Habían representantes de todo el mundo ahí, ¿verdad? Sí, era un foro de la asamblea de IDLO, y habían representantes de todas las organizaciones a nivel mundial, ¿verdad?, que trabajan en el tema de acceso a la justicia. Estuvimos con el relator de jueces para la independencia de la comisión, y que de alguna manera hizo su disertación en base a las dificultades que encuentran muchas veces los jueces para la administración de justicia, que son también temas importantes que tienen que ver con el acceso a la justicia. ¿Y le tocó disertar, le tocó exponer en relación al caso de Honduras? Pues una de las particularidades que nosotros llevamos es que el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, pues últimamente ha tenido bastante participación en estos escenarios, ¿verdad? Y las experiencias que nosotros tenemos, sobre todo con la mesa interinstitucional que hemos abordado de la ciudad de San Pedro Sula, que ha tenido muy buenos resultados, en donde ha sido un espacio de fortalecimiento institucional de todas las instituciones que trabajamos en el tema de derechos humanos, y sobre todo las respuestas que se han dado en forma eficaz, inmediata a la ciudadanía para mejorar los procesos que estamos siguiendo. Qué gusto platicar con usted. Gracias. Encantado. Gracias por la oportunidad. Glenda Ayala. Gracias a toda la persona que están pendientes, ¿verdad? La abogada Glenda Ayala, de acá en Voces de Diálogo. Muchas gracias a todos ustedes que siempre están pendientes del programa. En nombre del ingeniero Basten, es el encargado de la producción. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos, con permiso.